Esta semana vamos a platicar sobre el exceso de pensamiento, o mejor dicho, cómo el sobrepensar las cosas te puede limitar a tal grado que terminas por invalidarte por completo. ¡Hey! ¿Cómo estás? Yo soy Ingrid Cervantes y esto es Speak. La clave es comunicar, un podcast de Comunica y Emprende. Hablemos acerca de el pensar, el pensamiento y este enorme poder que tiene en nuestra vida. Ya a lo largo de estos años hemos dedicado en el programa varios episodios a platicar acerca de la importancia que tiene el pensamiento en nuestras vidas y más que nada el poder de la mente. Ya lo hemos dicho, hay conferencistas, speakers, autores, escritores que pues abogan muchísimo al tema del poder de la mente. Ejemplos como el libro que les menciono casi siempre de Tony Robbins de El poder de la mente o algunos libros también de John Maxwell o Yokoi Kenji, etcétera, etcétera, hablan mucho de la importancia de cuidar nuestros pensamientos y más que nada del potencial tan grande que tiene nuestra mente. Bueno, pues en otros episodios, hemos hablado acerca de lo importante que es cuidar los mensajes que nos decimos a nosotros mismos, los mensajes que también consumimos día a día en videos, en podcasts, en conferencias, en libros, etcétera, etcétera. Pero hoy quiero que platiquemos acerca de qué pasa con nosotros mismos cuando utilizamos el pensamiento en nuestra contra, cuando quizá, digámoslo así, nos estamos saboteando al pensar tanto. Pero para llegar a esto necesito darte primero el contexto de por qué se me ocurrió hacer este episodio. Tú sabes que no es tal cual que hoy despierte y se me ocurra hacer los episodios porque sí, sino llevo una agenda y con base en varias cosas que me van pasando en mi experiencia empírica o en mi conocimiento empírico, voy anotando ideas y busco la manera de encontrar un espacio en el cual desarrollar el tema. Y pues este es un ejemplo, no siempre es así, a veces lo saco de libros, a veces el tema me viene a la mente en el ejercicio práctico de lo que estamos realizando en internet, emprendiendo digitalmente, etcétera, etcétera. Pero en este caso, que este tema va más allá del tema de desarrollo personal, va de la mano con mi propia experiencia. Te cuento un poco. Ya hace algunos meses, una tarde estaba en la computadora, estaba editando un video del otro canal, y llega mi hermano y de la nada me dice, ¿cómo le haces? Y yo, ¿cómo le hago de qué? ¿No? Y le digo, pues le picas aquí, ¿no? Yo pensando que me hablaba del video. Y me dice, no, Sonsa. Me dice, ¿cómo le haces o cómo le hiciste para hacer tantas cosas? O sea, tener la universidad, trabajar, hacer esto, hacer aquello, ¿no? Y bueno, paréntesis, cuando yo estaba en los últimos 2 semestres de la carrera, me pasaron muchas cosas fuertes. Y dentro de ellas, pues, la situación en mi casa económicamente y la relación afectiva con mi mamá no estaba nada bien. Entonces, pues, me tocó batallarle bastante. Y para que te des una idea de a qué se refería mi hermano con cómo le hiciste, es que en los últimos 2 semestres yo llevaba, pues, mis materias de la universidad, llevaba inglés en una escuela particular, era becaria dentro de mi facultad, entré como becaria, entonces trabajaba y aparte vendía dulces y aparte tenía pareja y aparte ya estaba tratando de desarrollar algo por mi cuenta. No tenía claro qué, pero quería hacer algún proyecto por mi cuenta para mí solita. Entonces fue muy complicado y cuando mi hermano me hizo esta pregunta de cómo le hiciste, o sea, porque al final me titulé con mención honorífica, pero me tardé muchísimo en hacer la tesis. Salí con pareja, afortunadamente ya acabamos, gracias a Dios, de cumplir 10 años en diciembre y conseguí crear mis propios proyectos.
Pero hacer todo esto suena muy padre, pero en la práctica es una friega. Y lo primero que me vino a la mente cuando mi hermano me pregunta esto fue, no lo sé, no lo pensé, realmente no lo pensé. O sea, de hecho, llegó un punto en que primero, hagan de cuenta, llevaba el servicio social más la escuela. Luego terminé el servicio social, entro a trabajar, luego me quedo sin dinero, empiezo a vender dulces y hagan de cuenta así como malabares que cada vez te van aventando más y más pelotitas, así me la aventé. Y fue lo que yo le dije a mi hermano, me la aventé así como en modo piloto, no lo pensé, no tuve como tiempo de sentarme a raciocinar o no sé cómo decirlo, a reflexionar de una forma racional lo que estaba sucediendo, sino que en el momento era como resolver los problemas uno a uno conforme se iban dando. Meto el inglés porque tuve un problema dentro de mi facultad, me tuve que dar de baja en el momento en que había metido el inglés, tuve que meterlo aparte en una escuela particular, había que pagar mensualidad, fue un rollote. Para no hacerles el cuento más largo, efectivamente, pues llevo trabajo, llevo escuela, vendo dulces, tengo pareja, hago tarea, tengo que trabajar, o sea, fue una locura muy fuerte y mi hermano cuando viene y me pregunta es porque él quiere hacer algo similar. Entonces, pues lo que le digo en el momento es no lo pensé, o sea, realmente me lo aventé así. Ya más tarde, en la noche, me pongo a reflexionar y digo, a ver, es que ¿qué fue lo que pasó? Honestamente, me doy cuenta que si me preguntaran, Ingrid, ¿harías esto y esto sola? Quizá mi respuesta sería no. ¿Por qué? Porque ya hasta que estaba consciente, recuerdo un día, ya era fin de semestre, era el último semestre de la carrera, y pues iba caminando hacia el metro, y recuerdo, no sé por qué, pero me cayó el 20 decir, o sea, estoy toda la mañana de becaria, en la tarde voy a trabajar y en la tarde-noche voy al inglés, salgo del inglés, como en el metro, ceno en el metro, leo en el metro y literal solo llegaba a mi casa a dormir 3, 4 horas y otra vez al otro día a levantarse súper temprano para irme a trabajar. Y los sábados los utilizaba para ir a surtirme de dulces y pues solo veía a mi amor bonito los domingos. Entonces, hasta ese momento en que voy en el metro, me doy cuenta de todas las cosas que estaba llevando sola. Fue bien pesado, fue bien difícil. Yo creo que el último año de la carrera para mí fue el más duro, pero me ayudó muchísimo. Entonces, yo en ese momento, ya en la noche en la que estoy pensando, tratando de reflexionar lo que mi hermano me plantea, me di cuenta que entre más pensamos, más espacio le damos a sacar nuestros demonios. Tú tienes tus demonios, yo tengo los míos, todos tenemos demonios. Quien te diga que es un santo te está mintiendo. ¿A qué me refiero con demonios? No desde esta connotación negativa, sino desde esta perspectiva de todos tenemos áreas de oportunidad, áreas que trabajar o debilidades, como tú lo quieras llamar. Y en el momento en que nosotros comenzamos a pensar alguna meta, algún proyecto, alguna situación, entre más tiempo, fíjate, es bien irónica la vida, entre más tiempo le dedicamos a pensar las situaciones, damos más oportunidad a que salgan nuestros demonios. ¿A qué me refiero? A inseguridades, a miedos, pereza, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya lo veía desde hace mucho, no me acuerdo si lo vi en un libro de Maxwell o fue en una conferencia donde decía que los seres humanos somos maestros en sustentar pretextos. De verdad. O sea, en lugar de pensar soluciones, buscamos pretextos para aquello que no queremos hacer. Somos neta, somos hábiles para encontrarle pretexto a todo. Oye, ¿por qué no haces ejercicio? Es que no tengo tiempo. Oye, ¿por qué no vas al gimnasio? Es que no tengo dinero. Oye, pero hay parques donde hay, esto te lo estoy poniendo un ejemplo, ¿no? El tema del ejercicio que es muy recurrente. Pero hay lugares donde en la calle, hay lugares abiertos, en parques donde puedes hacer ejercicio. Es que la inseguridad. Bueno, ¿por qué no te consigues una bicicleta y haces ejercicio por tu casa? No tengo dinero. Bueno, entonces cómprate una estática. Es que ¿cómo la pago?
Y así, y te puedes desenrollar una cantidad impresionante de no para sustentar algo que en realidad no quieres o sientes que no puedes hacer. Entonces, retomando el ejemplo inicial para esta idea, que era cómo le hice yo para trabajar, estudiar, vender dulces, tener pareja, sacar 10 en la escuela y que todo me saliera increíblemente, entre paréntesis, bien. La realidad es que no lo pensé. Deliberadamente no lo pensé. Simplemente actué conforme se me fueron presentando las adversidades, porque no podría decir que siempre fueron oportunidades, sino más bien adversidades. No tengo dinero, ¿qué hago? Pues me pongo a vender dulces por lo menos para tener un poquito de liquidez en el bolsillo. No puedo pasar el inglés en mi facultad, pues ni modo, en particular, y vamos a chutárnoslo porque es un requisito. No tengo dinero, pues me meto de becaria y estoy todo el día en la escuela. Ahora, me pongo a pensar y digo, si volteo las cosas y realmente él me hubiera dedicado así, me hubiera sentado una tarde a decir, a ver, me voy a meter a trabajar aquí y voy a hacer esto y voy a hacer aquello, yo solita me hubiera puesto el pie y yo solita me hubiera dicho no. ¿Por qué? Porque el simple hecho de decir, no manches, o sea, y se los digo, ya hasta que estaba ese día en el metro en final de semestre, me cayó el 20 de que yo no estaba nunca en mi casa. Jamás estaba en mi casa, siempre estaba todo el santo día en la escuela. Porque, paréntesis, pues era becaria dentro de mi misma facultad, el inglés lo tenía muy cerca de la universidad, entonces todo lo tenía cerca y siempre estaba al sur, irónicamente yo vivo al oriente, ¿no? Entonces toda mi vida me la pasaba en la escuela. Entonces, cuando me pongo a reflexionar, me doy cuenta de que si lo hubiera pensado de antemano, la Ingrid, miedosa, cobarde, quizá hubiera dicho, no manches, ¿qué vas a hacer todo el día? ¿Y cómo vas a comer? ¿Y cómo te vas a regresar? Y yo solita me hubiera empezado a poner pretextos. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que en el fondo, quizá, obviamente todo puede pasar, ¿no? Pero a veces pienso que en el momento si tal vez me hubiera detenido a reflexionar o a ver los pros y las contras, no me hubiera atrevido, porque esa es la palabra, no me hubiera atrevido a hacer tanto. Y con esto quiero pues darte pues como la primera reflexión a la que llegué después de esta noche en la que mi hermano vino y me movió el mundo. Y la reflexión es la siguiente, anótala si quieres. Si lo piensas, no lo haces. Neta. Si lo piensas, no lo haces. Te voy a decir por qué. La mejor forma en la que yo he logrado tener disciplina es no pensando. Y te lo digo en buen plan. Si sigues el canal desde hace mucho y mis demás proyectos, te darás cuenta que yo peco muchísimo de indisciplina. Es lo que más trabajo me ha costado a lo largo de mis ya 31 años, es la disciplina. Y desde tiempos inmemorables me he identificado siempre con, por ejemplo, Spider-Man de Sam Raimi, de esta versión de Tobey Maguire, en la que está el Doctor Octopus y le dice, tú eres Peter Parker, sí, me han hablado de ti, brillante pero holgazán, así. Muchos maestros me lo han llegado a decir en su momento cuando estaba en la escuela. Y va de la mano con este tema de la disciplina. Lo que yo me he dado cuenta es que es muy complicado ser disciplinado si todo el tiempo estás pensando. Con el sentido de pensar me refiero a, ya sea desde el hecho de estar indeciso entre qué hacer y qué no hacer, y también el pensar mucho antes de tomar una decisión. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo te recomiendo que lleves una agenda literal, así, una agenda de papel o una electrónica o una mental, y que anotes ahí lo que tienes que hacer sí o sí. ¿Por qué? Porque regularmente perdemos mucho tiempo cuando no tenemos un plan estructurado. Hace como 3 años escuché, no me acuerdo si era podcast o era video de YouTube, pero alguien decía que si desde la mañana del lunes no tienes claro lo que tienes que hacer desde que despiertas, regularmente no tienes un rumbo. Y si no tienes un rumbo, no tienes una meta, ¿ok? Y yo decía, ok, puede ser que sí, ¿no? Y yo era la típica persona que cuando terminé la universidad despertaba y es de, ay, ¿y hoy qué voy a hacer, no? ¿Y qué hay que hacer? Y de verdad te puedes perder horas pensando en qué hacer primero, qué hacer después. Entonces, lo ideal
Es no perder tiempo pensando primero en qué cosas hacer durante el día y la otra es no pensar tanto en si hacer o no hacer una actividad. Ahorita te explico eso. El asunto es, yo te recomiendo que lleves una agenda literal o mental. Yo a veces también la tengo mental, de aquello que ya tengo que hacer y ya lo memoricé, por eso no lo anoto. Pero al principio sí necesitas llevar como una... Es más, hasta en un cuaderno así X, anotar así de, hoy en la mañana lo primero que voy a hacer es desayunar. Antes que otra cosa, por ejemplo, desayunar. Hay gente que se brinca el desayuno porque dice que tiene mucho trabajo, tiene tarea y es la comida más importante del día. Eso por ponerte un ejemplo. Entonces, yo te recomiendo que establezcas un plan semanal o mensual de todo aquello que debes o te gustaría hacer desde que despiertas hasta que te vas a dormir. ¿Para qué? Para que sepas desde el inicio qué hay que hacer por día. Te pongo otro ejemplo. Desde hace años hago ejercicio. Sin embargo, varias ocasiones a lo largo de estos casi 6 años he roto esa disciplina. Y lo que me he dado cuenta es que regularmente cuando rompo esa disciplina es cuando comienzo con la trampa de pensar. Ya sabes, ¿no? Así de, híjole, ¿y si hoy no hago? Ay, tengo flojera. ¿Y si mejor veo la tele? ¿Y si mejor ya me duermo? No, es que ya estoy cansada. No, ya es tarde. No, es que no me va a dar tiempo. Ese tipo de comentarios que ya empiezas como a incitar tu mente a volver a estar perezoso, perezosa, ¿no? ¿Y si lo dejo para mañana? ¿Y si mañana hago el doble, ¿no? También esa del autoengaño de, no, hoy no hago ejercicio, pero mañana hago el doble. Aguas. Cuando comenzamos a pensar aquello que ya sabemos que es parte de nuestra rutina, la tentación a romper esa disciplina es muy grande. A eso es a lo que me refiero con pensar. ¿Qué pasa cuando ya interiorizas, por ejemplo, esa actividad? Todos los días sabes que tienes que hacer ejercicio. Ya no lo cuestionas. Ya lo haces en automático. ¿Por qué? Porque sabes que es parte de tu día y entonces es una forma como más amena de comenzar a llevar las cosas. En cambio, cuando empiezas a pensar si lo haces o no, hay un 95% de probabilidad que lo dejes de hacer. Lo mismo pasa, por ejemplo, con dejar el refresco. Ustedes saben, dentro de los años que llevamos con el programa, una de las cosas que más trabajo siempre me ha costado es dejar el refresco. Y he llegado a dejarlo hasta 9 meses. Pero en el momento en que tú comienzas, de hecho, hace poco vi un TikTok que decía que lo ideal es que si rompes con una disciplina, un hábito, no lo hagas por más de 2 días, porque 2 o 3 días, algo así, porque después de eso, la probabilidad de que lo retomes es casi imposible. Y a mí me consta, de hecho, lo más que he durado sin tomar refresco es 8 meses. Y me acuerdo que me titulé, me fui a Cancún y en Cancún me destrampé, tomé alcohol, tomé refresco, tomé de todo, comí de todo. Y cuando regreso, pasaron todavía otros 2, 3 días, 4, que me aventé de festejo con mis amigos por mi titulación y todo el rollo. Y me costó mucho trabajo después volver a retomar tanto el ejercicio como volver a mis hábitos alimenticios saludables. Entonces, eso sí es real. ¿Por qué pasa esto? Les digo, es que creo que en el momento en que tú comienzas a pensar, ya entra esta tentación de abandonar aquello que sabes que tienes que hacer. En cambio, cuando hacemos las cosas, digamos, en modo piloto o en modo automático, hablo desde mi propia experiencia porque es lo que yo he notado. Cuando ya hacemos las cosas en automático, tu cuerpo y tu mente cambia esa sensación como de, tengo que hacer X cosa, tengo que hacer aquello. Y entonces tu cuerpo y tu mente adopta con la misma naturalidad que haces actividades que sí te gusta. Por ejemplo, tu cerebro no se pone a pensar, me voy a dedicar 2 horas a ver TikTok. No lo piensas, simplemente tomas el teléfono y en un rato que estás de pereza, sacas el celular. Cuando ves ya pasaron 2 horas en las que estuviste viendo TikTok sin ningún problema. ¿Qué pasa si hacemos eso con otras actividades que a lo mejor nos benefician, pero las interiorizamos poco a poco? Tarde o temprano tu cerebro se acostumbra. Te voy a contar una anécdota. Dentro de las cosas que he estado tratando de cambiar en mi vida desde el año pasado, decidí comprar entre mi familia y yo una bicicleta.
estática para hacer ejercicio porque me estoy estresando demasiado. Bueno, el año pasado fue como el boom en mi vida. Y me doy cuenta que es lo mismo que leer, es lo mismo que estudiar inglés. Si es algo que haces de manera repetida diario y a la misma hora, tu cerebro se acostumbra y ya no lo ve con la misma pereza. Pero en el momento en que lo empiezas a pensar, es más proclive a que ya no lo hagas. Te voy a poner un ejemplo, nada más para que te des una idea, porque a lo mejor vas a decir, Ingrid, está muy en padre, lo dices, pero ¿y cómo lo aplico? Bueno, yo lo que hago es, por ejemplo, todas las mañanas ya sé de antemano que al momento de despertar lo primero que voy a hacer es tomar un vaso de agua. Antes de desayunar cualquier cosa, un vaso de agua. De antemano yo ya sé que tengo que dedicarme entre las 3 y 4 de la tarde a hacer 40 minutos de bicicleta. Pase lo que pase, diario, 40 minutos. Y esto apenas lo empecé a hacer en enero, ¿eh? No creas que llevo una vida fit toda la vida, no. Lo de la bicicleta apenas tiene en enero que comencé. Pero hacer 40 minutos es una regla de vida. La otra, cada vez que despierto, la primera actividad que hago durante el día es estudiar inglés. Antes estudiaba media hora, pero como cada vez tengo más actividades, ahora estudio, no sé, a veces de 10 a 15 minutos inglés y con eso tengo. Pero de antemano sé que diario tengo que estudiar inglés. Diario. Y es complicado cuando apenas comienzas. Pero de lo mismo que lo haces diario, ya de antemano sé que durante la mañana la primera actividad que tengo que hacer es estudiar inglés. Y que entre las 3 y las 4 de la tarde tengo que sí o sí hacer ejercicio. ¿Vale? Entonces, al principio lo anoté en una hoja de cuaderno para yo también organizarme. Pero ahora ya es una lista o una agenda que yo tengo en la mente que ya sé que tengo que hacer todos los días. Ya no es que despierte y diga, ay, ¿hoy qué hago? Y si te acuerdas, en algún punto, si has escuchado los otros episodios, hablábamos, por ejemplo, del calendario de contenidos para, por ejemplo, contenidos digitales en redes sociales. No puedes ir por la vida pensando o perdiendo el tiempo de, ay, ¿hoy de qué hablo en el podcast? Ay, ¿hoy cómo de qué se me antoja hablar? No, o sea, tú tienes que tener una lista de temas para que nunca te quedes en blanco. Ahora, eso lo vamos a llevar a nuestra vida como lo estoy explicando aquí. Si tú tienes una lista de cosas que tienes que hacer, difícilmente vas a perder tiempo todos los días quebrándote la cabeza de qué hacer primero o qué hacer o no hacer, ¿vale? Y esto me lleva a mi segunda reflexión. Anótala si quieres. Si piensas mucho, haces poco. De hecho, ese es el título de este episodio. Si piensas mucho, haces poco. Soy una persona que, pues ustedes ya me han escuchado y me han visto durante tantos años que ya me conocen creo que bastante bien y saben que soy una persona que todo el tiempo estoy pensando. Es muy difícil que mi cabeza se apague, todo el tiempo estoy pensando. Pero con sangre he aprendido que para tener éxito no se trata solamente de pensar, sino de hacer. Si se acuerdan, siempre cito a uno de mis máster así, que siempre admiro e idolatro insanamente, que es Oscar Feguito, y él siempre dice que no triunfa el que sabe más, sino el que hace más. Entonces, si estás haciendo, no tienes tiempo de pensar, sino estás tomando la acción. Y con esto no quiero que me malinterpretes, así de, si piensas mucho, haces poco. Ah, Ingrid me está diciendo que no hay que pensar. Pues aviéntate como el borras. No. Me refiero, obviamente, hay decisiones en la vida que requieren de que nos sentemos a tomar un tiempo largo para elegir la mejor decisión o elegir lo mejor posible para nosotros. Pero, obviamente, no podemos perder tanto tiempo en pensar, por ejemplo, diario, las mismas cosas y no llegar a absolutamente nada. Obviamente hay que pensar, sí, pero hay que tomar en cuenta hasta qué punto es sano dedicarle un tiempo a pensar y en qué momento ya mejor decidirte y poner manos a la obra. Y te pongo otro ejemplo. Justo este año 2023, gracias a Dios y si todo sale bien, vamos a cumplir ya 6 años con Comunica y Emprende. 6 años. Y cuando lo reflexiono y interiorizo todo lo que ha pasado, toda la friega que ha sido, todo el esfuerzo, sacrificio, tiempo que he dedicado, me doy cuenta que si lo hubiera pensado mucho, sinceramente, no lo hubiera hecho.
de verdad. Al ver toda la chamba que significó, o sea, yo tenía un croquis, después hice un mapa mental en una tablet, todo salió desde una hoja de servilleta en el último trabajo que ya había tenido, y cuando empecé a desglosar y vi lo escalable que podía ser esto, me sorprendió y me dio miedo, pero me lo aventé y dije, vámonos, y pues que sea lo que Dios quiera. Y ustedes saben cómo fue mi perspectiva. Yo dije, si nadie me escucha, neta, si nadie me escucha, si a nadie le sirve lo que estoy haciendo aquí, si mi trabajo no le gusta a nadie, me regreso a trabajar a una oficina con todo el amor del mundo. Bueno, en el fondo no, porque saben que de verdad no, por más que lo intento, no más no es volver a un trabajo normal, no es mi visión. Pero en el momento sí lo pensé y dije, si no le gusta a nadie, me voy, ¿no? Y regreso a trabajar a un trabajo normal. Y no lo hubiera hecho, quizá como lo hice. Y a veces lo pienso y digo, es que siento que si hubiera reflexionado realmente cuánto me iba a costar, cuánto tiempo, cuánto esfuerzo y cuántas cosas ni siquiera tenía calculadas, a lo mejor se me hubiera ido por un camino más fácil. Y fácil entre comillas, ¿no? Me refiero a lo mejor a la parte de obtener dinero más rápido o ganar más dinero, etcétera, etcétera. Y lo mismo con Querido Diario Colectivo. O sea, es un segundo proyecto que me está costando el triple levantarlo, pero que disfruto mucho. Si me hubiera puesto a pensar en todo lo negativo, todo lo que me hubiera costado, todo el sacrificio, todo lo que hasta el día de hoy me sigue costando, a lo mejor tampoco me lo hubiera aventado. Esto lo traslado a tu vida ahora. Quizá tú en este instante, mientras yo estoy hablando y a lo mejor tú ya divagaste, ya te fuiste y no me estás escuchando, porque estás pensando en que desde cuándo quieres poner un negocio o quieres renunciar a tu trabajo porque quieres poner algo por tu cuenta. Pero tienes ahí la idea, tienes ahí el proyecto, o a lo mejor quieres renovar tu casa, o a lo mejor quieres viajar, y le estás dando tantas y tantas vueltas. Y ya le encontraste todo lo malo, porque vuelvo a lo mismo, somos maestros en encontrar lo negativo a las cosas. Y de tanto tiempo que le has dado vueltas al asunto, ese viaje ya se te volvió una pesadilla porque sientes que está carísimo, porque está bien lejos, porque nadie te quiere acompañar, porque el clima, porque igual iba a llover, porque igual y tiembla, porque X o Y cosa. El negocio igual. Es que a lo mejor no pega, es que a lo mejor y te estafan, o es que a lo mejor y te roban, o sea, y encuentras como 1000 cosas para no ponerlo. Y entonces tienes miedo a equivocarte, tienes miedo a X y Y cosa, o incluso la misma flojera de ver que es tanta chamba que dices, ay no, qué flojera, mejor no lo hago. Y de esa misma forma, ya en otro episodio platicábamos sobre no esperar a nadie. Muchas veces también estamos con esa idea, ¿no? De, ay, me voy a esperar a ver si mi pareja me acompaña. A ver si mi amigo le entra al negocio conmigo. A ver si mi papá, mi tío, mi primo, mi comadre le entra al negocio, ¿no? Y entonces te la vives esperando a los demás. Pero también va de la mano con el hecho de tanto que le piensas que terminas sin hacerlo. Y a veces creemos que esto nada más pasa con los negocios, con el trabajo, con los negocios personales o microempresas, pero también pasa con nuestra vida personal. Levante la mano, ¿cuántos de ustedes en la escuela o en el trabajo se les cae la baba por alguien? Mueren por una persona y les encanta, les fascina, llevan meses que les gusta esa persona. Y lo piensan y lo piensan y lo piensan y nunca le dicen nada. Y entonces llega uno menos sonso, más abusado que tú, o más abusada, y le habla bonito. Y a lo mejor tú tenías 1000 veces más oportunidad que esa persona, pero esa persona se te adelanta y le habla a la persona que te gustaba. Y ya valió. Todo puede pasar en esta vida. Pero ¿cuántas oportunidades perdemos por darle vueltas al asunto y no tomar acción? Quizá el amor de tu vida ya se casó con otro o con otra. O quizá el negocio que estás esperando a que te haga rica, pues no comienza porque no te animas. O ese cambio de cocina integral en tu casa no pasa porque pues, ay, es que qué flojera tener que invertirle, o qué flojera que anden aquí los albañiles todo el día. Todo en la vida implica disciplina, sacrificio, esfuerzo, pero lo que sí te puedo decir es que hagas lo que hagas, siempre vale la pena. Ingrid, ¿y si la cajeteo? Aprendiste.
y aprendiste cómo no hacerlo. Y entonces ya tienes una alternativa de decir, ok, ya no lo vuelvo a hacer por aquí, lo vuelvo a hacer mejor por acá. ¿Ok? Entonces, esto siempre lo hago con aras de, pues, pensar en gente como mi hermano que me piden consejos. No soy la persona más sabia del mundo, pero al menos en 31 años he visto cosas, sé cosas. Entonces, esa es la razón de hacer este tipo de programas, para alentarte a que hagas las cosas quizá de una forma diferente y te comparto la forma empírica en la que yo he conseguido algunas cosas. Sigo teniendo indisciplina, sí, pero al día de hoy te puedo decir que llevo mejor las cosas que hace 6 años. Eso sí, te lo puedo asegurar. Mejor sí, perfecto no, pero he hecho mejor las cosas en los últimos años. Ahora, ¿cuáles son mis 3 recomendaciones finales para este episodio? Sería, número 1, crea una agenda. Ya sea en papelito, ya sea en digital, en tu celular, en la tablet, o llévala en tu mente. Pero crea un plan, ya sea semanal o mensual, en el que tú llegues y un solo día te sientes y digas, a partir de, por decir, a mí me gusta hacer esos planes un domingo, por ejemplo, y decir, bueno, a partir del lunes, en la mañana voy a hacer esto, en la tarde esto y en la noche esto. Y ya conforme vas avanzando, vas agregando, quitando cosas. Es decir, lo que vas a hacer es ahorrar tiempo para que los siguientes días no estés así como que picándote los ojos de, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y por eso te pongo ese ejemplo. Número 1, todas las mañanas me despierto y lo primero que hago es tomar un vaso de agua. Número 2, lo siguiente que voy a hacer antes de empezar cualquier cosa es estudiar inglés. En las tardes, pase lo que pase, llueve, truene, tengo que hacer ejercicio de 3 a 4 de la tarde, 40 minutitos. Tengo que leer, sí o sí, a mediodía. Y sirve que me salgo a solear porque luego estoy como muerto y no tengo color. Ustedes si me vieran, estoy agarrando un blanco pálido tipo vela de crepúsculo impresionante porque pues estoy todo el día encerrada trabajando, entonces casi no me daba el sol. Y una meta que tengo desde hace 3 años es por lo menos solearme un rato todos los días para consumir vitamina D, que buena falta le hace a este cuerpecito. Pero esos son algunos ejemplos, ¿vale? Inglés, leer, pero a lo mejor tu meta no es inglés, a lo mejor tú quieres aprender otra cosa, otro idioma. Bueno, la idea es que tú agregues actividades nuevas. Por ejemplo, para mí subirme una bicicleta estática en la vida, más que alguna vez que llegué a un gimnasio, pero no lo había hecho y ahora es algo que tengo que hacer, tanto por salud como también para desestresarme, y me ha servido bastante. 2. Si tienes que decidir algo importante o quieres llevar a cabo algún nuevo sueño o un proyecto, dale máximo 2 semanas. 2 semanas, duro y dale, piense y piense, dándole vueltas al asunto. Y si después de ese tiempo, de plano no decides nada, te doy un consejo, desecha la idea. Ay, Ingrid, ¿cómo crees? Porque en el fondo es lo que le decía a mi hermano. Hace poco también me decía, es que estoy indeciso entre X cosa y X cosa, ¿no? Con la escuela. Creo que iba a dar de baja una materia o algo así. Y le digo, tira así, saca una moneda y aviéntala, ¿no? Y échate un volado. Regularmente, cuando en el fondo de nuestra alma queremos algo, vamos a querer que la moneda caiga de ese lado. Por decir, hoy quiero comer jugo o café, ¿no? Y entonces lanzas la moneda. Sol, café, ¿no? Y en tu mente estás así de, no, que salga águila para que tome jugo. En el fondo de nuestro corazón sabemos de qué lado queremos que la moneda caiga. Entonces, lo mismo pasa con estas decisiones. Darte 2 semanas para pensar algo. Si no decides nada, desecha la idea y en unos meses, si todavía tienes la punzada, como Spider-Man, todavía te punza la punzada, vuelve a retomar la idea y averigua qué puedes hacer. Te voy a dar un ejemplo. En diciembre yo estaba duro y dale, piense y piense. Es que todo el mundo me dice que me desestrese. Paréntesis, el año pasado, por cuestiones de mucho trabajo y estrés, casi me da una parálisis facial, amigos. No les he contado bien esto en este podcast, creo que en el otro programa sí. Pero me estresé tanto y me pasaron varias situaciones muy delicadas aquí en mi casa con respecto a mi familia. Y casi me da una parálisis facial. Entonces me estresé tanto que me dijeron que tenía que buscar formas de desestresarme. Y entonces yo estuve 1 y 2 semanas duro y dale pensando si comprar algún equipo de ejercicio para la casa, pagarme la membresía del gimnasio o comprar una bicicleta estática. Y estuve cotizando y duro y dale 2 semanas. A las 2 semanas dije, a ver, ya estuvo. O hago algo al respecto o desecho la idea.
Y entonces acordamos entre mi familia y yo comprar una bicicleta estática para hacer ejercicio todos, no solo yo, sino todos. La compramos, llegó en enero y desde enero llevo 3 meses haciendo ejercicio diario. Me ha servido, sí, duermo mejor, sí, y pues me está ayudando también a bajarle 20 rayitas a mi estrés. Ese es un buen ejemplo. A lo mejor tú estás duro y dale entre cambiar de coche o estás duro y dale entre renunciar o no a tu trabajo actual, o estás duro y dale en que quieres cambiar la cocina, pero no quieres, pero sí quieres. Bueno, ese tipo de ejemplos donde tienes que tomar una decisión, dale vueltas al asunto, pero con toda la intensidad del mundo hasta agotar el tema, 2 semanas. Si en 2 semanas no haces de plano nada, desecha la idea y si más adelante todavía tienes el cuscús, bueno, lo puedes retomar. Pero la idea es deja de perder tanto tiempo en pensar y mejor ponte a hacer, ¿sale? Vale más la pena hacer que pensar. Y punto número 3, cuando sepas que debes hacer varias actividades nuevas y que todas las tienes que hacer a la vez, el mejor consejo que te puedo dar es no pienses, comienza a hacer. Y te vas a sorprender a ti mismo de lo capaz que eres. Y se lo dije a mi hermano, muchas veces nos subestimamos demasiado, creemos que no podríamos con tantas cosas. Por eso te pongo el ejemplo con el que iniciamos el episodio. Si a mí me hubieran puesto a decidir, Ingrid, te aventarías a trabajar, sacar el inglés, tener pareja y aparte la universidad, diría, no manches, no, pues no podría, ¿no? ¿A qué hora como? ¿A qué hora esto? ¿A qué hora aquello? Pero en el momento fui agregando y agregando actividades y resolviendo, ¿ok? Entonces, cuando ya me doy cuenta y voy camino al metro, dije, ¡ah, caray! Me siento súper Wonder Woman, ¿no? O sea, me siento la Mujer Maravilla, aviento a diestra y siniestra cosas, ¿no? Obviamente, más adelante, irás viendo cómo organizarte mejor y después vas a entrar en una etapa que yo llamo depurar para equilibrar. Igual y dedicamos un episodio después, pero básicamente se trata de evitar irnos ahora del otro extremo. Regularmente hay gente que un día se da cuenta que su vida está vacía, no hace otra cosa más que a lo mejor ir a trabajar y regresa a su casa y ya. Ve televisión todo el día, como en la película de Soul. Si no la han visto, esta película de Disney que a mí me fascinó, véanla. Pero si a lo mejor nada más haces una actividad en tu vida, obviamente se te va a hacer pesado empezar a agregar cosas, ¿no? Ir al gimnasio, o jugar ajedrez los jueves con tus amigos, o ir al cafecito, o leer un libro, etcétera, etcétera. Es muy pesado. Pero hay gente, como yo comprenderé, que a veces de no hacer nada, haces todo. Y entonces nos cargamos y cargamos y cargamos de tareas y tu cuerpo se termina quemando. Yo ya viví eso como 3 veces a lo largo de estos 31 años y las 3 veces el cuerpo me ha dicho, bájale, ¿no? Estate quieta porque ya estuvo. Y entonces ahí es donde uno entra en esta etapa de depurar. ¿Qué puedo y qué no puedo? ¿Con qué sí podemos continuar y en dónde hay que bajarle? ¿En qué parte entra el descanso? ¿En qué parte entra el entretenimiento? ¿En qué parte entra el descansar? Que muchas veces nos castigamos de sentir que no merecemos descansar porque no hemos hecho lo suficiente. Entonces, en esa segunda etapa en donde hay que depurar, que sí y que no continuamos haciendo para poder encontrar ese equilibrio, quizá en otro podcast lo platicamos pues a mayor rasgo, pero aquí lo importante es que no te sientas chiquito, no te achiques, no te acobardes cuando notes que tienes más actividades. O sea, me dice mi hermano, es que siento que me da miedo no poder trabajar y estudiar. No, pues a mí también me daba miedo, pero pues me lo aventé y lo hice. ¿Y cuántas personas están en así? ¿Cuántas personas tienen 2 trabajos porque tienen niños, porque no alcanza el sueldo de la pareja o porque tienen deudas de la casa? Y cuando uno ve a otras personas también haciendo un buen de actividades, te das cuenta que tampoco ellos lo pensaron, sino en el momento empezaron a actuar y a solucionar y a resolver como Dios les da a entender. Entonces, la idea es, cuando se te presenten oportunidades para hacer más actividades y te empieces a checar de, ¡ah! No voy a poder, ¡ah! Es que el tiempo, ¡ah! Es que, inténtalo. Porque de verdad no es broma, de verdad, tu cuerpo es capaz de hacer tantas cosas y tu capacidad es tanta que a veces te sorprendes de decir, no manches, ¿en serio puedo hacer todo esto? Y la respuesta es sí. Nuestra mente, nuestro cuerpo son tan talentosos como nosotros queramos.
¿vale? Y antes de terminar el programa, te tengo información que cura. Si estás por crear tu sitio web y aún no tienes hosting o el que tienes ya te sacó las canas verdes, toma en cuenta en tu cotización a Web Empresa. Web Empresa es el sitio oficial de hospedaje de Comunica y Emprende. Checa los paquetes que te ofrecen, por favor. Yo simplemente estoy fascinada con mi hosting porque me ofrece 4 cosas maravillosas que nadie más. 1. Soporte totalmente en español. 2. Asistencia técnica y servicio al cliente 24 horas los 7 días de la semana. 3. Dominio gratis por 1 año y certificado SSL. Y 4. Optimizador de imágenes totalmente gratis. ¿Verdad que está buenísimo? Y aquí entre nos, mira, te voy a dejar un pequeño consejo. Aplica las 3C de Comunica y Emprende. Conoce, cotiza y convéncete. Y además, por ser escucha del podcast, si contratas hoy mismo, yo te regalo un descuentazo del 25%. Solo da clic aquí abajo y consíguelo. Yo le confío mi hogar digital a Web Empresa. ¿Y tú? Y antes de terminar con el programa, quiero mandar saludos a toda la gente hermosa, maravillosa, que últimamente me escuchan mucho en Argentina. ¿Qué pasa en Argentina? No sé, pero muchas gracias. Me están escuchando mucho allá. También en Colombia, en España. Estados Unidos me había abandonado un poquito, Me sentí, no crean que no me doy cuenta, yo reviso, yo sé cosas. Y me di cuenta que en Estados Unidos me habían abandonado un poco, ya me retomaron, gracias. Y también me escuchan en Ecuador, Chile, Bolivia, Guatemala. Ya les dije Alemania, sí, ¿verdad? No sé, es que no importa cuántos meses pasan y de verdad me sorprende que me escuchen hasta allá. O sea, mi mamá no me cree. Mamá, me escuchan en Alemania, es como de... ¡Oh! Pero ahí les va un chisme. Este mes me empezaron a escuchar en Singapur. ¿Por qué? No sé, pero muchísimas gracias a las hermosas personitas que me están escuchando en Singapur. De verdad, wow. No tienen idea de lo agradecida que estoy porque cada vez que digo la lista de países digo, no manches, o sea, ¿hasta dónde puedes llegar con tu mensaje? Obviamente, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Perdón, es que traigo Spider-Man en todo lo que soy yo porque, estoy muy fascinada desde el año pasado y todo lo relaciono con Spider-Man. Pero sí, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y que me escuchen ustedes hasta el otro lado del charco es una cosa impresionante. Por supuesto, también quiero agradecerte a ti, paisano, que me escuchas desde México. 1000 gracias por el apoyo y también por todo el tiempo que me dedicas. Yo soy Ingrid Cervantes y comparte conmigo. ¿Qué cosas te has planteado hacer? Pero por pensarlo tanto, ya no lo hiciste, ya hasta se te había olvidado y con este podcast te acabas de acordar. Platícamelo en cualquiera de las redes sociales. Ya sabes dónde estoy. Estoy en Twitter, Facebook, Instagram o en la plataforma que me acompañes. YouTube, iTunes, iBots, TuneIn, Spotify y por supuesto The Podcast App. Para mí es vital saber qué te parece el programa y en qué podemos mejorar. Si te sirvió o gustó, o ambas, espero en Dios, comparte con aquellos que creas que también les pueda servir. Y si no, mínimo pónselo a tu perro, a tu gato, a tu hámster. Bueno, es más, si tienes suegra, hasta tu suegra. Pero por vida de Dios, que alguien me escuche. La decisión, por supuesto, siempre es tuya. Si quieres más información, también recuerda compartir, no compartir, sino darte una vuelta por mi casa virtual. Visítame en www.comunicayemprende.com. Te espero en el próximo episodio de tu programa Speak, el programa donde conocerás todos los temas relacionados a comunicar y emprender. Speak, la clave es comunicar.